Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en las vías hacia la transformación social que propone la economía solidaria. Vamos a basarnos en la Carta de Principios de REAS y también en algunos textos clave sobre democracia y economía solidaria. La cuestión central que queremos explorar hoy es ¿dónde reside principalmente el potencial transformador y, digamos, de descubrimiento de nuevas rutas en la economía solidaria? Está más bien en la implementación concreta, en la expansión de iniciativas autogestionadas locales que viven sus principios día a día, o se encuentra quizás en aplicar conscientemente un marco crítico como el de la descolonización del poder como una guía fundamental para toda acción. Yo, por mi parte, voy a defender que la transformación se impulsa y se descubre fundamentalmente desde la práctica y la expansión de estos emprendimientos solidarios concretos. Yo, en cambio, plantearé que, si bien la práctica es indispensable, el verdadero potencial para descubrir y generar alternativas sistémicas requiere una comprensión y una aplicación, diría, deliberada de ese marco crítico que mencionabas. Sin esa brújula, las iniciativas, por más valiosas que sean en lo local, corren el riesgo de, no trascender o de quedarse en un impacto más bien superficial. Mira, mi punto de partida es la evidencia tangible, lo que vemos en el terreno. Las organizaciones de economía solidaria que aplican principios como la equidad, el trabajo digno, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, la ausencia de fines lucrativos y el compromiso con el entorno, tal como los articula REAS, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, ellas demuestran con hechos que otra economía es posible, es viable. La autogestión y la democracia directa no son simplemente ideales bonitos, no. Son la base real sobre la que se construyen cooperativas, redes locales, circuitos económicos solidarios. Es justamente en esta acción colectiva, en este hacer, donde activamente se descubren y se generan las formas de construir una sociedad distinta. La experiencia misma, yo creo, es la fuente principal de innovación y descubrimiento social. Entiendo perfectamente la fuerza de ese argumento práctico, de verdad, pero permíteme ofrecer una perspectiva un poco distinta. Si bien la acción basada en esos principios es fundamental, claro que sí, me preocupa que sin una orientación crítica, una reflexión más profunda, estas iniciativas, terminen quedándose en nichos, sin desafiar realmente las raíces estructurales de la dominación. Es necesario, creo yo, analizar críticamente las limitaciones de la democracia capitalista actual, que, como señalan varios textos, tiende a acrecentar desigualdades y, francamente, a vaciarse de contenido participativo real. Y, algo que me parece crucial, abordar la colonialidad del poder. Este concepto de Quijano es potente porque nos ayuda a entender cómo esas jerarquías basadas en raza, clase y género que heredamos del colonialismo siguen estructurando el poder hoy en día, en el trabajo, en las relaciones de género, en nuestra propia subjetividad, en la autoridad colectiva y hasta en nuestra relación con la naturaleza. El hallazgo, el descubrimiento de un camino verdaderamente emancipador necesita, sí o sí, esta lente crítica para evitar reproducir, sin darnos cuenta quizás, esas mismas lógicas de poder. Entiendo la necesidad del análisis, de verdad, pero, no es la práctica misma de los principios de la economía solidaria, o sea, la autogestión real, la reciprocidad en las relaciones, el cuidado de la madre tierra, la reinversión social de los excedentes. ¿No es todo eso ya un acto de descolonización en sí mismo? Al vivir estos valores, ¿no estamos ya desafiando la lógica del capital y la dominación estructural? La propia Carta de Principios de REAS, de hecho, orienta hacia la transformación de estructuras desiguales. Fundamental, sin duda. Pero, ¿es suficiente? ¿Es suficiente para asegurar una descolonización integral? Sin una reflexión explícita sobre cómo opera la colonialidad del poder, ¿cómo garantizamos que estas prácticas no terminen siendo cooptadas o se queden en un nivel, digamos, superficial? Pensemos en la autogestión y la democracia directa, como las asambleas o ese principio zapatista tan interesante de mandar obedeciendo. Son herramientas poderosísimas, claro,
pero bastan por sí solas para generar una nueva socialización del poder si no confrontamos de manera consciente las dinámicas que hemos internalizado, como el machismo, las jerarquías informales que surgen espontáneamente a la luz de enfoques como la despatriarcalización o la interculturalidad, conceptos que surgen precisamente de analizar esa colonialidad. Pero es que la potencia real, el descubrimiento práctico, está en construir esas alternativas autónomas ahora. Las cooperativas, las redes de comercio justo, los mercados locales, son la prueba palpable de que es posible. El principio de cooperación que menciona Reas nos llama justamente a eso, a crear sinergias, a compartir recursos. El compromiso con el entorno impulsa respuestas locales y sostenibles. Es en ese actuar local, en esa construcción diaria, donde se forja el cambio real y se encuentran las soluciones que funcionan, que se descubren en la práctica. Estoy totalmente de acuerdo en la importancia vital de lo local, por supuesto, pero recordemos el lema clásico: pensar global y actuar local. No podemos actuar eficazmente a nivel local si ignoramos cómo operan las estructuras estatales y globales de poder. Eso que algunos textos denominan el bloque imperial mundial, refiriéndose a esas redes de poder económico y político transnacional que, seamos sinceros, a menudo condicionan nuestras democracias y economías locales. Sin esa comprensión crítica global, ¿cómo podemos asegurar que nuestras acciones locales sean estratégicas y contribuyan realmente a una transformación más amplia, en lugar de quedar aisladas o, peor aún, ser neutralizadas? El descubrimiento de un camino transformador debe ser estratégico. Tiene que vincular lo local con un análisis global informado. Entonces, para resumir mi postura, creo firmemente que la fuerza transformadora y la principal fuente de descubrimiento de alternativas viables en la economía solidaria radica en la acción colectiva, en la aplicación concreta y vivida de sus principios éticos y en la creación y expansión de prácticas que demuestran, desde la base, un camino diferente. Y yo reitero que, siendo la acción crucial, por supuesto, el descubrimiento y desarrollo de un camino verdaderamente emancipador hacia los buenos vivires, o como queramos llamar a esos modelos alternativos de bienestar, exige una reflexión crítica profunda y constante sobre las estructuras de poder, la colonialidad, el capitalismo, el patriarcado. Esta reflexión es la que debe orientar estratégicamente esa acción para asegurar una descolonización integral en todas las esferas de la vida. Bueno, creo que este intercambio pone de manifiesto una tensión dinámica, pero quizás también una complementariedad fundamental entre la práctica concreta y esta guía teórica crítica dentro de la economía solidaria. Efectivamente, parece que ambas dimensiones son, en el fondo, necesarias. Por un lado, la acción anclada en principios éticos sólidos, tangibles, y por otro, la conciencia crítica para asegurar que esa acción apunte de manera efectiva a una transformación social profunda y sistémica. El material que hemos discutido hoy, sin duda, ofrece una base muy rica para seguir explorando cómo estas distintas vías de descubrimiento y generación de alternativas pueden converger y, ojalá, potenciarse mutuamente.